Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a arrancar con el webinar de hoy. Muchísimas gracias, como cada miércoles, desde hace ya 4 o 5 semanas, por estar aquí con nosotros. Para los que este sea el primer webinar que vais a asistir, pues mi nombre es Pedro Beneit, soy el responsable del área comercial de IM Learning. Pues estos son los webinars que hemos ido haciendo durante el mes de mayo y últimas semanas de abril, que todos los tenéis en nuestro canal YouTube. Y para acabar de aquí al final de curso, pues tenemos estos 3 webinars. Hoy que vamos con el de paisajes de aprendizaje y estarán con nosotros nuestros amigos de Progrentis, del Departamento de Asesoría Pedagógica, Floren y Javier. La semana que viene tendremos un interesantísimo coloquio con diferentes directores de diferentes colegios para que nos cuenten cómo ha sido su experiencia en este proceso de confinamiento, pero sobre todo las estrategias que están desarrollando para la vuelta, ahora en algunas comunidades, pero sobre todo en septiembre, y acabaremos el 17 de junio con un webinar súper interesante sobre pensamiento matemático y computacional para la resolución de problemas. Para los que hayáis unido en este webinar sea la primera vez, nosotros somos IM Learning, una compañía perteneciente al grupo Trébol Educación. Concretamente en IM Learning lo que hacemos es distribuir e implantar diferentes soluciones de aprendizaje. Nuestra solución bandera es Progrentis, una solución de aprendizaje para el desarrollo de destrezas para aprender a aprender. Actualmente lo tenemos implantado en España en más de 100 colegios y 40.000 alumnos y esperemos que de cara al curso que viene pues haya mucho más. Luego tenemos otras soluciones como Accelium para el desarrollo de habilidades sociales y emocionales a través del juego. Eduzlan, que es el primer videojuego, que es un programa de aprendizaje para la enseñanza de las lenguas y las matemáticas en cuarto, quinto y sexto de primaria. Y Capaces, que es una plataforma para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en secundaria. Así que quien quiera saber más de nosotros, ahí tenéis nuestra web, imlearning.com. Y quien quiera saber más de nuestro grupo, pues ahí tenéis también la web del grupo, www.trebol-medioeducación.com. Como os decía, tenemos con nosotros, que ya estuvieron hace un par de webinars, a Floren y Javier, 2 personas que forman parte, son coach del departamento pedagógico de Progrentis, pues que se pasan estos últimos 3 meses no, pero hasta hace estos 3 meses se pasaban el día dando vueltas por múltiples países latinoamericanos y obviamente en España impartiendo formación, y ellos vienen de una larga trayectoria como profesores, jefe de estudio y responsables de innovación en el Colegio Salesiano La Orotava. Pues sin más dilación, le voy a dar pasos a ellos, que Javier, Floren, ya sois coanfitriones, así que os cedo directamente el mando del webinar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro. Y buenas tardes a todos. O sea, la idea de hoy es poder compartir y por eso pues les agradecemos a todos el que puedan reservar este espacio durante la tarde, sobre todo pues para poder seguir compartiendo, seguir innovando y sobre todo pues seguir creciendo, ¿no? En estas etapas que son un poco difíciles, no sabemos hacia dónde vamos, pero bueno, nosotros como maestros pues seguimos con ese espíritu en el que realmente nos llama muchísimo la vocación y por ahí es donde vamos. La idea de hoy es el poder presentarles un poquito lo que son los paisajes de aprendizaje y cuál es la propuesta también que hemos desarrollado desde Progrentis. Y a mí sí que me gustaría pues contextualizar todo esto en el siglo XXI, ¿no? Que es donde estamos. La meta hoy día pues es el dominio del aprendizaje de los alumnos y la necesidad también de afrontar la diversidad como fuente de riqueza. Tenemos pues diferentes alumnos en la clase y no hay ninguno que se parezca, ¿no? Ahí hay un sinfín de riqueza y de posibilidades dentro del aula que tenemos que abordar. Pero sin embargo, en muchas de nuestras situaciones de aprendizaje diseñamos para alcanzar las necesidades de la media en general. Y hay veces que aquellos que son un poquito más diferentes, que tienen otras habilidades, que tienen otros estilos de aprendizaje, que tienen otros intereses, pues fracasan porque lo nuestro va pues todavía muy engatusado, ¿no? En la normalidad y por lo tanto no damos oportunidades de aprender equitativas y justas para todos.
El tema de hoy, como les decía, es hablar de esa personalización y a través de lo que nos permita a los docentes también adaptarnos a esos ritmos que son diferentes en cada uno de nuestros alumnos. No obstante, nosotros pues siempre como docentes hay una queja generalizada en todos los países, creo yo, y es que tenemos un programa, tenemos una ley a la que tenemos que ajustarnos porque hay contenidos que debo enseñar, y es cierto, pero tenemos también que utilizar nuestra creatividad y nuestra visión, porque podemos verlo todo desde otro prisma. Dependiendo del currículum, tenemos que atender unos mínimos, que en estos casos son los objetivos de aprendizaje. Y llegados a este punto, estos objetivos de aprendizaje, dependiendo de nuestra actitud, puede ser un currículum pues, que puede resultar una naturaleza muerta, ¿no? Y seguramente esto que estamos viendo en pantalla son los rostros que podemos observar dentro de las aulas. Sin embargo, también hay una aventura de aprendizaje constante. Y aquí es donde la programación es nuestra herramienta clave para poder darle vida a ese currículum del que estábamos hablando. Por lo tanto, aquí, como maestros, tenemos nuestro as en la manga para que cada uno de nuestros héroes que tenemos en cada una de esas sillas, pues encuentre y utilice los superpoderes, ¿no? A partir de aquí, pues generar qué es un paisaje de aprendizaje, ¿no? Pues aquí, sobre todo, si hacemos referencia a Alfredo Hernando, que es como el impulsor de todo lo que tiene que ver con paisajes de aprendizaje, pues nos dicen que los paisajes de aprendizaje es una herramienta pedagógica que nos permite crear escenarios educativos personalizados para cada uno de nuestros alumnos. Además, podemos ir combinar actividades de comprensión, el mundo simbólico, y aquí podemos ir aprovechando también todos los escenarios personalizados para cada uno de esos alumnos, donde podemos ir trabajando al ritmo y respondiendo a sus necesidades. Entonces, un paisaje de aprendizaje es un entorno diferenciado para dar respuesta a las necesidades individuales de todos los estudiantes. Pero claro, un paisaje como programación, inicialmente, pues demanda muchísimo trabajo, demanda mucho tiempo de dedicación, mucho tiempo de reflexión, y es aquí nosotros como docentes donde tenemos que tener un deseo de aventura, de salir de esa zona de confort en la que a veces pues, estamos enfrascados y generar prácticas que todavía ya no están establecidas. Organizar jornadas escolares totalmente diferentes, partiendo de un reto y trabajando de una manera mucho más innovadora, mientras los alumnos disfrutan aprendiendo, ¿no? Que es uno de los objetivos pues, fundamentales hoy día. Muy buenas tardes a todos también, saludarles que no me había presentado y nada, yo intentar pues complementar un poco lo que está comentando Floren, porque realmente el paisaje de aprendizaje a nosotros en la experiencia del trabajo con los alumnos de salesianos, en los que estuvimos trabajando pues casi 20 años estuve yo, pues nos venía muy bien sobre todo a la hora de personalizar todo el proceso, porque realmente muchos de nuestros alumnos demandaban cosas a las que no llegábamos, tanto por arriba como por abajo. Realmente un alumno que tiene esas dificultades, pues cuando le das, vas intentando ir a la norma de lo general, pues ese alumno no llega, pero cuando un alumno tiene altas capacidades o tiene un desempeño mayor que la media del resto, pues normalmente se nos aburre o en la clase pues tiene alguna dificultad para seguirnos el ritmo y nosotros en la parte de disciplina también nos damos cuenta de vez en cuando. Entonces esta herramienta pues me gustaría que la fueran asumiendo como una manera de personalizar todo el aprendizaje para que nuestros alumnos pues, se sientan protagonistas y se sientan pues, esa parte importante del proceso para que consigan llegar a cumplir todos esos objetivos que nosotros nos planteamos al principio de curso y que muchas veces ni siquiera sabemos por qué no los conseguimos a medida que van pasando los meses. ¿Cuáles son los componentes del paisaje de aprendizaje que nos hablaba Floren? Pues un paisaje de aprendizaje, como decía Floren, esa herramienta trata de unir dos cosas súper importantes o dos elementos súper importantes, como son las inteligencias múltiples, esa definición de inteligencia que nos permite también personalizar la educación, porque sabemos que dentro de nuestra clase, dentro de nuestra aula, tenemos a muchos perfiles de diferentes tipos y que si somos capaces de personalizar a través de los perfiles de inteligencias múltiples de nuestros alumnos, conseguiremos también que el proceso de aprendizaje, el proceso de enseñanza, sea un poquito más personalizado. Es verdad que todos tienen una ruta de aprendizaje diferente y cada uno de nuestros alumnos van caminando a través de recorridos diferentes y llegan al contenido, llegan al conocimiento
de una manera diferente. Si somos capaces de unir ese perfil de inteligencia o esas diferentes inteligencias que nos propone Howard Gardner, ¿no? Y que bueno, que Begoña Ibarrola también el otro día pues nos deleitaba con uno de sus webinars maravillosos hablando de los tipos de perfiles que tenemos de alumnos en el aula. Si eso lo unimos a la taxonomía de Bloom, que siempre usamos en nuestras clases y que trabajamos mucho con ellos, sobre todo a la hora de secuenciar esas situaciones de aprendizaje para poder llegar a niveles de pensamiento un poco superiores y empezar pues de lo más básico, pues al final vamos a conseguir un paisaje en el que vamos a poder enlazar muchísimas actividades para que el alumno pueda ir recorriendo ese paisaje en diferentes niveles de desempeño y de una manera personalizada a través de las inteligencias múltiples. Si unimos esas dos cosas, tenemos los paisajes de aprendizaje. Pero claro, para poder tener esos paisajes de aprendizaje nos hace falta unir actividades que correspondan con diferentes inteligencias múltiples y con la taxonomía de Bloom. Ahí tenemos un recurso muy valioso, que es la caja de esa diversidad, la caja de herramientas de David Lesser, que nos aporta muchísimos productos finales, o muchísimas actividades, perdón, no productos finales, sino actividades en las que podemos intentar enlazar esas inteligencias para que los procesos cognitivos se unan a esos objetivos de aprendizaje que nosotros tenemos en el currículum. No, es que innovar, es que intentar meter metodologías activas en el aula no va casado con el currículum porque, nada. O sea, vamos a desengañarnos de eso y como decía Floren, vamos a dar un salto ya de una vez de esa pecera y vamos a intentar arrojarnos al vacío, como quien dice, vamos a tener una pizca de locura y vamos a intentar coger el currículum, coger todos esos verbos que tiene el currículum y conjugarlos, empezar a generar actividades que nos hagan y que consigamos llevar al alumno a un proceso de aprendizaje no solo en el orden inferior de la taxonomía de Bloom, no solo la escuela está para recordar, también está para evaluar y para crear cosas nuevas y ahí tenemos que llevar a nuestros alumnos a ese proceso. Por eso, esas inteligencias múltiples que creo que más o menos las controlamos y las dominamos y tenemos claro aproximadamente cuáles son y qué características tiene cada una de esas inteligencias, sí sería interesante que fuéramos capaces de medir el mapa de inteligencias múltiples del grupo de mi clase para poder generar diferentes actividades o incluso poder personalizar la educación, pero en un paisaje de aprendizaje ni siquiera tenemos que tener claro cuál es el mapa de inteligencia de nuestra clase porque realmente los alumnos van recorriendo ese paisaje y habrá actividades en las que con la inteligencia múltiple se sientan más identificados y con otras se sientan menos identificados. Y como les decía, esa caja de herramientas de David Lesser, que bueno, que es un regalo que les hacemos porque realmente encontrarla pues la tenemos ahí, no es nuestra, pero sí es verdad que ahí se las ponemos porque muchas veces, ¿y qué actividad hago yo para infantil, para trabajar la inteligencia naturalista? Pues hay un montón de actividades que están muy bien organizadas y no hace falta tampoco al principio tener esa capacidad de improvisación o incluso esa capacidad de innovación. Es que yo soy profesor, a mí me gusta innovar, pero es que no se me ocurren actividades nuevas. Pues hay muchas herramientas, hay mucha biografía, mucha literatura ya creada con todo este tema y por ahí podemos ir creciendo y podemos ir mejorando nuestro desempeño, introduciendo pues actividades que sean un poco más novedosas dentro de nuestro salón y dentro de nuestra aula, de nuestra clase, ¿no? Bien, y el otro elemento que tiene este componente del paisaje de aprendizaje es la taxonomía de Bloom. Por un lado teníamos las inteligencias múltiples, donde Javi pues, nos las acaba de explicar, y además nos ha dado pues, esa herramienta de la caja de David Lesser, donde pues, la diversidad de actividades que vamos a poder encontrar nos va a poder servir para muchísimas cosas, no solamente para los paisajes de aprendizaje, y por otro lado la taxonomía de Bloom, que creo que casi todos ya pues, la conocemos y la llevamos al aula, ¿no? Él desarrolló una jerarquía de esos objetivos de aprendizaje, donde realmente lo que hizo fue dividirla en tres ámbitos. Por un lado, el ámbito cognitivo, el afectivo y el ámbito psicomotor. Es del primer ámbito en el que vamos a hablar hoy. Esta taxonomía, pues desde su creación también ha sufrido diferentes tipos de revisiones y algún que otro cambio. Uno de los cambios pues, fue en 2001 también, donde dos de sus discípulos lo que hicieron fue cambiar los sustantivos por verbos. Bloom en su primer momento, al crear esta taxonomía, la creó en sustantivos y lo que se hizo fue cambiarla a verbos. El primer nivel pasó a ser recordar en vez de conocer. Se amplió también el nivel de síntesis en el que se relacionó con la creación como un concepto mucho más amplio, de orden superior, y se cambió también el orden, ¿no? En los dos últimos niveles, donde se antepuso la evaluación a la creación. Y de esta manera,
pues lo que se supone es que crear es un pensamiento de orden superior a evaluar. También han habido muchísimas más revoluciones en esta taxonomía para la era digital, donde también pues, se crean ahí acciones relacionadas con las tecnologías digitales, que en el contexto en el que estamos pues, son fundamentales. Y el objetivo de esta teoría pues, realmente es crear ese proceso de aprendizaje en el que el alumno va a adquirir habilidades, y esto nos va a llevar al conocimiento, y estos niveles están construidos para que como docentes nosotros también estemos tranquilos y que nos aseguremos de que el aprendizaje es significativo y que va a perdurar a lo largo pues, del tiempo, ¿no? No se busca solo la memorización, no se busca solamente la comprensión del contenido, va a ir más allá. Pretende que los alumnos pues, desarrollen esas habilidades que permiten utilizar el conocimiento como una herramienta para resolver problemas y crear conocimiento, ¿no? A partir de aquí, ¿cuáles son las ventajas que vamos a tener en cada uno de esos paisajes? Son pues varias, vamos a ir una a una desgranándolas todas. Por un lado, ¿qué ventaja tiene el paisaje? Lo primero es una narrativa. Nuestro paisaje de aprendizaje, ya lo veremos después, va a tener su propia narrativa, de tal manera que va a servir de motivación para muchos de nuestros alumnos, donde van a ir resolviendo diferentes retos, diferentes actividades, diferentes mecánicas de juego, y esto nos va a servir de hilo conductor. Podemos estar con dinosaurios, puedo estar en los Juegos Olímpicos, puedo tener una épica medieval, puedo tener una cena galáctica, y todo este entramado nos va a ayudar también a darle contexto al alumno. No es lo mismo el que yo llegue y diga página 30, diptongos y hiatos, página 31, diptongos y hiatos, página 32, diptongos y hiatos, la 33, vamos a hacer ejercicios. ¿De qué van a hacer esos ejercicios? Pues diptongos y hiatos, ¿no? Pues aquí toda esa narrativa lo que va a hacer es contextualizar y generar ese interés y motivación por parte del alumno. También es verdad que dentro del paisaje de aprendizaje, como está muy personalizado, vamos a tener diferentes jerarquías o diferentes tipos de actividades. Le propondremos a nuestros alumnos unas actividades que serán obligatorias para que cuando vaya caminando por el paisaje, pues que haga por lo menos actividades que tienen que ver con los diferentes niveles de la taxonomía de Bloom, pero también le haremos actividades que tengan que ver con todas las inteligencias para que pues, el alumno vaya recorriendo las inteligencias múltiples y también vaya intentando hacer un desempeño en las diferentes inteligencias. Ahí ya pues pasa un poco por la mano nuestra, ¿no? De intentar organizar y establecer cuál es el recorrido que va haciendo el alumno. También pondremos unas actividades optativas en las que podrán hacer unas u otras y iremos trabajando, pues de las optativas puedes hacer 10, 12 o tienes que hacer 5, 6 mínimo de las optativas. Y después, pues para que sea un poco más lúdico, gamificado, que ahora hablaremos de eso también, pues vamos a poner algunas que sean voluntarias para que el alumno también se sienta protagonista. Bueno, pues esta la hago para conseguir que, no sé, que tenga más objetivos dentro de la acción del paisaje y no me quiero adelantar. Pero sí es verdad que cuando el alumno puede decidir en nuestras situaciones de aprendizaje qué hace y qué no hace, se convierte en el protagonista y al final conseguimos que el nivel motivacional crezca muchísimo. Nuestros alumnos cuando se enfrentaban a un paisaje de aprendizaje, primero intentaban hacer las obligatorias para después poder decidir qué actividades hacían y qué actividades no, ¿no? Y eso al final pues consigue que el nivel motivacional crezca, como les estaba diciendo, y que el alumno se sienta muy protagonista de todo ese proceso. Una de las ventajas que a mí más me gusta es la personalización. ¿Y por qué? Todas las actividades que el alumno vaya realizando en ese paisaje de aprendizaje, pues obviamente nos van a dar un resultado y esas son las evidencias que nosotros como docentes nos van a servir para evaluar esa comprensión de esos contenidos, en este caso de ese aprendizaje, ¿no? Entonces muchas veces nos preguntan, ¿pero cómo se evalúa un paisaje de aprendizaje? Pues realmente es teniendo todas las evidencias de cada una de las actividades que tiene ese paisaje de aprendizaje. Además, como bien decía Javi, el alumno va a ir decidiendo cuál es la ruta de trabajo. Por lo tanto, aquí lo que va a adquirir es una autonomía pues al 100%, donde él va a decidir qué actividad voy a empezar, con qué actividad voy a seguir, y así teniendo en cuenta que hay unas características en esas actividades. Algunas son obligatorias, otras son optativas o incluso hasta voluntarias. También es verdad que podemos casar los paisajes de aprendizaje con cualquier metodología que estemos utilizando
dentro de nuestra institución, si estamos de A1, si estamos en cooperativo, si estamos trabajando a lo mejor ahora mismo en remoto porque estamos trabajando pues, en la era en la que estamos, también se les pueden presentar esos paisajes de aprendizaje para que los alumnos no los vayan trabajando. Por eso creemos que esas metodologías pues, nos ayudan también a incluir esos paisajes de aprendizaje para que nuestros alumnos estén lo más seguidos posible. Y muchos me preguntaban y me decían, pero si los alumnos van solos y es voluntario y es optativo, los alumnos se te portan bien, son responsables con el trabajo, conseguimos que sea... Nos sorprenden nuestros alumnos porque realmente cuando están ahí en el pleno trabajo y como siempre se ponen unos tiempos de realización y se van corrigiendo ciertas actividades y ellos van sumando puntos y van consiguiendo, pues como decía Floren, ese reporte, esa evaluación que van formativa, que ellos van creciendo y van sabiendo por dónde van dentro del paisaje, pues conseguimos que sea de una capacidad de responsabilidad del alumno muy alta y conseguimos que en el proceso estén implicados. Por eso el paisaje de aprendizaje nos ayuda también en el cooperativo, en cualquier metodología que estemos utilizando en la institución, porque al final el alumno pues, es el protagonista del proceso. La base en la que vamos a presentar todo este paisaje, este nuevo aprendizaje, pues obviamente será un mapa visual en la que vamos a presentar los diferentes tipos de itinerario que nosotros queramos pues otorgarle a ese alumno. Algunos autores también lo llegan a definir como una metodología educativa, en la que la mayoría lo encuadran con el Design Thinking o el Visual Thinking, pero realmente ahí nosotros lo que también queremos dejar claro es que no todos los paisajes de aprendizaje tienen que ser en entornos digitales. Nosotros también hemos creado paisajes de aprendizaje, no hemos tenido herramientas digitales y en este caso lo hemos hecho de forma manual, ¿no? También pues ahí podríamos darle cabida en los dos tipos de modelos. También partimos de la base de que es una actividad que pues, se le parece mucho a un juego, ¿no? A un juego de pistas, un juego en el que los alumnos van descubriendo y eso pues, motiva mucho a nuestros alumnos. Si unimos todo lo que es la motivación y el juego dentro de las situaciones de aprendizaje, el éxito está asegurado porque el alumno estará mucho más motivado y no tendrá la sensación de que está aprendiendo obligado, sino que está aprendiendo, jugando y está disfrutando de lo que está haciendo, ¿no? Realmente cuando los alumnos tienen esa sensación de estar ahí jugando o de estar haciendo actividades que son un pelín diferentes o que están dentro de entornos digitales, como ya decía Floren ahora mismo, pues conseguimos también que esa motivación y ese juego pues se vaya dando. Los niveles de aprendizaje o los niveles de asimilación de cada uno de los niveles de la taxonomía de Bloom o caminando a través de las inteligencias múltiples, pues es impresionante, ¿no? O sea, realmente conseguimos resultados en nuestros alumnos que no nos esperábamos porque ellos piensan que no están haciendo un examen o no están haciendo un ejercicio de clase, sino que lo que están haciendo pues una actividad diferente, aunque dentro de las actividades que le proponemos en el paisaje de aprendizaje tengan una carga importante de elementos que tienen que realizar, pero como están en un entorno de juego, pues lo hacen con muchísima más motivación. La gamificación también pues toma partida aquí, ¿no? Vamos a utilizar algunos elementos de los juegos para ofrecer también una mayor pues motivación. Elementos como los puntos, donde ellos pues se van a incentivar, ¿no? En una competición y esto realmente los va a ir motivando a lo largo que van pasando pues los días. También pueden haber emblemas, pueden haber insignias, donde al fin y al cabo lo que nosotros queremos es que darle algún tipo de credencial que le permita también ver ese logro dentro del sistema gamificado que en este caso es el aula, tablas de clasificación también, dinámicas donde vamos a conseguir pues despertar el interés, que pueden ser pues a través de relaciones, de emociones, de narrativas, la mecánica, que la mecánica pues lo que nos vamos a ofrecerles es hablar de las normas del juego, qué podremos hacer, qué no podemos hacer o cómo debemos hacerlo. Y por último también componentes como los retos, como los desafíos o ir pasando de niveles, pues todo eso obviamente va a complementar muchísimo a lo que antes nos hablaba Javi de esa motivación y del juego. Y aunque, como decía Floren también, hay posibilidad de hacer los paisajes de aprendizaje sin ninguna herramienta digital, realmente nosotros en muchas formaciones de docentes nunca utilizamos esas herramientas digitales, sino que los ponemos a trabajar con paisajes de aprendizaje hechos en formato físico, ¿no? En cartulinas, en folios, etc. Sí es verdad que los entornos digitales nos dan una capacidad de juego, una capacidad de desarrollo muchísimo mayor, más atractiva para nuestros alumnos y conseguimos que estén mucho más motivados a la hora de trabajar. Es verdad que cuando se introducen ya todas esas herramientas digitales y el alumno es capaz de recorrer un paisaje mucho más interactivo y mucho más atractivo a su condición de alumno, ¿no? de centennial, vamos a llamarlo así,
que son nativos digitales, pues quizás ahí pues tenemos una mayor motivación. Y hay algunas herramientas, hay algunas aplicaciones en el mercado que son completamente gratis y que nos ayudan a generar esos paisajes de aprendizaje. Aquí les tenemos dos, también les podemos presentar Prorentis, porque Prorentis también realmente está generando una ruta ya creada, evaluada y organizada para que todos los alumnos pues, puedan hacer sus paisajes de aprendizaje, que se los explicaremos al final. Pero sí es verdad que estas dos aplicaciones, que son gratuitas y que están ahí en las diferentes plataformas, pues nos permiten hacer unos paisajes de aprendizaje muy, muy completos en los que nosotros diseñemos muchas actividades y que los alumnos puedan ir recorriendo a través de esas dos aplicaciones, que hoy no nos va a dar tiempo poder explicar una por una, pero sí les aconsejamos que, bueno, que puedan ir a esas aplicaciones y puedan ir descargarse algún tutorial en YouTube, ¿no? Para poder usarlas, pero esas aplicaciones nos van a dar la capacidad de nosotros diseñar nuestros propios paisajes de aprendizaje. Que ya hay muchos hechos y que hay un banco de paisajes de aprendizaje del que podemos tirar en algún momento seguramente y que nos puede encajar muy bien alguna de las asignaturas o alguna de las áreas de conocimiento, alguna de las situaciones de aprendizaje que estemos nosotros llevando. Pero sí es importante que ahí tienen esas dos herramientas, pero que ahora les hablaremos un poco de Prorentis porque el diseño que se ha hecho pues va un pasito más allá, ¿no? Bien, y partiendo de esa parte más teórica, la idea fundamental, ¿cómo se crea un paisaje? ¿No? Pues realmente los paisajes, como decíamos, es una herramienta de programación que va a cruzar dos modelos pedagógicos. En el eje vertical, pues vamos a colocar todos los procesos cognitivos de la taxonomía de Bloom, y en el eje horizontal lo que vamos a hacer es darle variedad a las actividades, pues ofreciendo esas inteligencias múltiples. Como resultado, lo que vamos a tener es una matriz como esta, en la que vamos a poder llevar hasta 48 actividades, donde la inteligencia va a orientar el estilo de esa actividad, va a ser el uso del tipo de materiales, y el verbo de Bloom obviamente pues nos va a dirigir el objetivo, ¿no? Va a enfatizar mucho más en la evaluación y en las estrategias cognitivas que queremos alcanzar con cada uno de nuestros alumnos. Los alumnos no tienen que realizar las 48 actividades, pero sí lo que es importante, y nosotros aquí pues siempre demandamos, es que en el proceso de diseño los profesores no dejemos ninguna inteligencia de lado, ni ninguna categoría cognitiva tampoco de lado, dando así pues al alumno un escenario mucho más rico, donde va a poder pues darle variedad y complementar tanto esas inteligencias un poco más predominantes como las que no son tanto. En estas actividades, pues nosotros también como docentes podemos señalar qué actividades creemos que sean obligatorias y hay otras que pueden ser opcionales, ¿no? Asegurándonos así también de enseñanza, objetivos mínimos y permitiendo la autonomía a cada uno de estos alumnos. Por lo tanto, yo puedo crear un paisaje de aprendizaje, no 48 actividades, ahí como vemos, pues hay muchas menos, y pues ven que hay obligatorias, ven que hay opcionales. Si por ejemplo nos vamos a la actividad I, que la tengo por ahí, déjame quitar esto de aquí, la actividad I, si enlazamos la musical con el crea un rap con las 8 inteligencias, sabiendo que el eje temático en este caso aquí son las 8 inteligencias múltiples, pero esto podría ser pues desde una parte matemática, desde una parte artística, desde cualquier asignatura, y yo puedo trabajar a través de un paisaje de aprendizaje. O por otro lado, si nos vamos a la actividad L, que la tengo por aquí, dice aplica, y nos vamos ahí con la intrapersonal, en la que dice ejemplifica tus sentimientos en tu día a día. Después se los voy a dejar en un mapa visual para que vean cómo el alumno lo podría abordar. Esto es más para el profesorado, para saber cómo ir creando pues esa matriz de inteligencias, ¿no? Vamos a ir, y voy a compartir aquí para poder presentarles dos mapas visuales totalmente diferentes. Este de aquí, para que vean también la interacción que yo puedo hacer, en la que, fíjense, esto lo podría ver en el alumno desde su dispositivo móvil, donde quisiera. Aquí pues yo lo que puedo ir presentando esa matriz, y voy cliqueando en cada una de las letras, me va a aparecer la actividad que yo quiero. Si recuerdan, antes les dije la musical, que era de crear, ¿ves? Si yo pincho aquí la I, que era la musical crear, me va a decir, crea un rap que contenga los 8 criterios y los 4 tipos de análisis que utilizó Howard Gardner. Ponerle un título y cantárselo al profesor, ¿bien? O, por ejemplo, si me voy a la L, que creo que fue también la que dije antes, intrapersonal, y era aplicar, piensa de qué manera te comportas cuando te sientes de la siguiente forma, y pon ejemplos concretos, ¿sí? Cuando estoy feliz suelo, cuando estoy preocupado, cuando estoy nervioso, me siento confiado, ¿no? Por lo tanto, al cambiarle el escenario, cambiamos también esa motivación y ese interés por parte del alumnado. Voy a enseñarles otro en el que son de 2 compañeros que realmente, no sé si lo pueden ver.
Javi, si me ayudas y me dices si lo están viendo o no. Ahora mismo no. Vale. Seguimos con el mismo de antes. ¿No? ¿Ahora tampoco? No. Voy a verlo aquí. Ahora sí. Sí. Bien, en este de aquí es de dos compañeros, de Francisco Javier y Abraham Gutiérrez. En ellos los que están trabajando en la lengua castellana, en cuarto de la ESO. Y fíjense, si saben el eje que les voy a decir que están trabajando, ni se lo van a creer. Veo esto lleno de zombies, sobrevivirás al virus, y realmente ellos lo que quieren trabajar son los tipos de oraciones y la morfología, ¿sí? Aquí realmente lo que les ponen es la narrativa a esos alumnos, ¿no? ¿Serás capaz de sobrevivir? Les lanzo un reto, les voy a dar también todo lo que decíamos antes que era la mecánica. Esa mecánica pues son los diferentes tipos de instrucciones que tengo que hacer, y si pasamos a ese paisaje, el alumno se va a encontrar con todos estos puntos donde él va a poder ir decidiendo qué actividad quiero realizar. Si yo cliqueo aquí, fíjense, clave cifrada, 626. Los zombies han logrado derrumbar las defensas de vuestro refugio. Ahí le pongo toda esa narrativa y dice que la única pista es que son tipos de oraciones. Señala la palabra clave para que la puerta se abra, pero date prisa. Los zombies han seguido tu rastro y no te quede mucho tiempo. Ellos tienen que buscar los tipos de oraciones en esa sopa de letras que vemos, y la narrativa pues cómo cambia, ¿no? En ese factor de motivación del que hablábamos antes. Aquí has quedado atrapado a la ayuda de un compañero, no tienes salida. Tus amigos están demasiado lejos. Sabes que vas a morir, pero en tu último aliento de humanidad quieres dejar un mensaje escrito a los tuyos. Escribe tu carta de despedida y detalla bien todo lo que quieres decir. Bueno, un poquito esa no, para alumnos de cuarto de la ESO, pero ahí vamos viendo la diversidad, ¿sí?, de actividades que vamos generando en ellos. Una forma de trabajar totalmente diferente. Los tipos de oraciones y morfología seguramente que es la que se nos viene a nosotros a la cabeza cuando pensamos pues, en ese contenido, ¿no? El poder disfrazarlo en este caso, el cambiarle esa narrativa, genera interés por parte de todos nuestros alumnos. ¿Bien? ¿Sí? Pues un poco compartirles también lo que hemos hecho nosotros a través de ProRentis, y hemos ido un pasito más allá. Hemos intentado pues darle un poquito la vuelta de tuerca a lo que son paisajes de aprendizaje, y para los que hacen ProRentis pues podrán disfrutarlo mucho, pero sí me gustaría dejarles un pequeño vídeo de 30 segundos en el que se explica un poco así a grosso modo, y después ya vamos un poco al detalle, a intentar explicar pues todo lo que significan los nuevos paisajes que proponemos en ProRentis, que ya no son paisajes de aprendizaje, han evolucionado algo un poco mejor, y que ahí pues también nos puede ayudar a dar luz en algunas situaciones de aprendizaje de nuestros alumnos. Si deseas que tus estudiantes puedan aprender a aprender, ProRentis Sedu es la solución. Desarrollada con Neurofeedback, ofrece una ruta de aprendizaje autoguiado en línea. A través de paisajes competenciales, Pro introduce a los estudiantes de la última etapa escolar a los Objetivos 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Cada paisaje incorpora retos vinculados con las principales competencias globales y la taxonomía cognitiva de Bloom. En los retos, el estudiante resuelve novedosas microtareas con las que podrá completar los paisajes competenciales. En un ambiente lúdico y entretenido, los estudiantes, por medio de sus logros, vivirán nuevas aventuras y ayudarán al mundo descubriendo los objetivos de desarrollo sostenible. Si quieres probarlo y descubrir todas las posibilidades que hemos preparado para ti, ingresa en ProRentis.com, porque creemos en el poder educativo del mundo digital. ProRentis. Este nuevo producto que está incluido dentro de todo el track ProRentis, este nuevo producto que es para nuestros estudiantes mucho mayores, los más mayores de todos, a partir de 16 años en adelante, 15 años, creo que vamos a intentar implementarlo, pero sí es verdad que lo que intentamos es darle una solución, darle una respuesta a esas demandas que nos están solicitando esos alumnos más mayores que ya se están preparando para el futuro laboral o el futuro universitario, y que necesitan pues tener muchísimas más destrezas, muchísimas más competencias para afrontar pues los diferentes retos que le vienen, ¿no? Incluso muchas de las pruebas que está haciendo el gobierno de España, las diferentes comunidades autónomas, pues ya están todas en clave competencial, y muchas veces lo que hacemos es
tener muchas dudas sobre lo que significa un alumno competente, un alumno que es capaz de resolver problemas utilizando lo que sabe y teniendo esas destrezas y esas habilidades fundamentales. Pero sí les repito que este producto, que es nuevo en ProRentis y que va a estar incluido dentro de toda la suite de productos dentro de ProRentis para los colegios que lo tienen, pues nuestro producto Pro, que está diseñado para los mayores, a partir de 15 años, pues nos va a ayudar a conseguir que nuestros alumnos desarrollen esas competencias de una forma muchísimo más generalizada. ¿Y cómo lo hemos diseñado? Pues hemos cambiado un poco esos componentes. ¿Se acuerdan que en el paisaje de aprendizaje teníamos las inteligencias múltiples? Pues ahora aquí lo que hemos cogido es introducir esas competencias clave de la OCDE, esas 7 competencias que nos piden siempre que evaluemos en nuestras reuniones de evaluación, en nuestras situaciones de aprendizaje, y esas situaciones, esas competencias clave las hemos unido a la taxonomía de Bloom, a esos verbos de Bloom que van desde orden superior desde orden inferior, perdón, a orden superior en procesos cognitivos, y bueno, ahí hemos metido pues todas esas actividades que enlazan ese trabajo competencial con la taxonomía de Bloom a través de un montón de actividades, como ya vieron en el vídeo, que son muy motivantes para ellos, pero que también les supone un reto importante, porque estamos hablando de alumnos que ya se están preparando para salir ahí fuera, al mundo real, ¿verdad? Entonces, entender eso, que nuestra taxonomía cognitiva de Bloom es lo que ya les comentaba Floren antes, la hemos unido a nuestras competencias clave de la OCDE para intentar trabajar con los alumnos esas competencias necesarias para la vida, para el futuro. Pero sí es verdad que entiendan que está relacionado, igual que comentaba Floren, con los paisajes de aprendizaje, pero en este caso los relacionamos, los verbos de la taxonomía de Bloom, los relacionamos con las competencias clave, que bueno, que ya están en el día a día de nuestras instituciones, que ya tenemos que evaluarla de forma obligatoria en todas las instituciones de España, y que ahí estamos trabajando muy duro para conseguir que realmente ese desempeño de las 7 competencias clave pues se lleve adelante dentro de nuestras instituciones, ¿no? También es verdad que muchas veces que tenemos dudas sobre si realmente las estamos trabajando, si realmente estamos entrenando a los alumnos en competencias y si realmente nuestro proceso educativo está pues en ese punto de mira, en ese camino, ¿no?, de entrenar a nuestros alumnos en competencias y hacerlos competentes. Por eso, entendiendo todo esto, pues sí es verdad que también hay que dar una narrativa, como decía Floren antes, a los paisajes competenciales, y se han utilizado los objetivos de desarrollo sostenible, estos 17 objetivos que propone la ONU para que cuando lleguemos al año 2030, pues nuestro planeta sea un lugar en el que se puede vivir mejor y en el que vamos a intentar conseguir que nuestros alumnos sean unos ciudadanos mejores de cara al futuro, y para conseguir ir inculcando en nuestros alumnos pues esos valores y ese tipo de ciudadano que queremos para el futuro. Si unimos todo lo que tiene que ver taxonomía de Bloom con las competencias clave y la narrativa que le damos son los contenidos, estos objetivos de desarrollo sostenible, pues hemos conseguido crear una herramienta muy buena, muy válida para esos alumnos mayores de nuestras instituciones educativas, para conseguir poner a prueba esas competencias, esas destrezas, y realmente quedarnos tranquilos porque nuestros alumnos nos van a demostrar que son competentes en unos retos acondicionados a su edad, y consiguiendo que nuestros alumnos pues sean muchísimo más competentes de cara al futuro. Y ahí pues fundamental también el ver que los paisajes competenciales cuentan también con todas las ventajas que hacíamos referencia antes. La narrativa, ¿no?, que era lo último que había tocado Javi, pues con estos objetivos de desarrollo sostenible, con esta Agenda del 2030 de Naciones Unidas, para que también los estudiantes sean conscientes del mundo en el que viven, de los problemas que hay y cómo podríamos cambiarlo. El tipo de actividades, el estudiante pues también va a tener autonomía para elegir la ruta de trabajo con la que quiere pues él empezar, y además va a ver que hay actividades, microtareas en este caso, que van a ser obligatorias y otras van a ser optativas. Escenarios también diversos, van a contar hasta con un total de 6 paisajes totalmente diferentes, donde en cada uno de esos paisajes vamos a trabajar hasta 3 objetivos de desarrollo sostenible. Motivación y juego, donde hay 2 elementos fundamentales, por un lado la autonomía y por otro lado el entorno virtual. La gamificación, donde también va a tener bonificaciones a través de la realización de esas microtareas, que puede ser pues en forma de monedas, en forma de gemas, donde va a poder ir a comprar accesorios para su avatar, porque cada uno de los alumnos pues tiene un avatar, y también puede ir consiguiendo privilegios dentro de esos paisajes, y así poder conquistar todos los ODS que les vamos a ir presentando, y conquistar de esta manera para poder salvar el mundo, ¿no? Y todo ello pues desde el entorno digital que ProRentis nos va a ofrecer. ¿Cómo hemos realizado nosotros la matriz? Pues en este lado lo que hemos hecho es orientar todo el estilo de cada microtarea a través de las competencias, que es lo que vemos aquí arriba,
¿verdad? Y en ese eje vertical, todo lo que son la taxonomía de Bloom, los verbos de Bloom que van a dirigir el objetivo de la microtarea que queremos. Cada reto consta de hasta 3 microtareas, de tal forma que si yo en analizar de la comunicación lingüística voy a tener hasta 3 microtareas. Una, si vemos el color, una que va relacionada con cada ODS. Este es un paisaje en el que vamos a trabajar el ODS 1, 2 y 3, y cada uno de esos retos va a tener 3 actividades, una enlazada con cada uno de esos ODS, ¿no? Y de tal forma que haremos pues, una matriz de esta manera. En cada paisaje, como les decíamos, trabajaremos hasta 3 ODS y de esta forma pues, iremos complementando hasta 6 paisajes competenciales, totalmente diferentes. El entorno, pues también el entorno, como vemos, es un entorno donde podemos observar un panel de un estudiante. Por un lado tendría su progreso, donde está el avatar, el puntaje, los elementos, también pues en este caso la tienda, donde va a poder ir gamificando, comprando, personalizando todo lo que veíamos antes en cuanto a ese avatar o los privilegios que puede ir adquiriendo dentro del paisaje. Y por otro, también en la parte inferior podríamos ver los verbos de Bloom asociados a las competencias que están activas en este paisaje y cómo va el progreso en cada uno de esos momentos, ¿no? Y aquí pues vemos el paisaje, que es el entorno donde va a ir trabajando. Si yo hago zoom en ese paisaje, pues podemos observar en ese panel que hay actividades que tienen una estrella. ¿Qué indican que esa estrella? Pues lo que va a indicar es que esas actividades son obligatorias y el resto pueden ser optativas. De esta manera, pues puedo ir moviéndome de forma autónoma por el paisaje también como yo desee. ¿Sí? Si nos vamos, cada reto, no sé si lo vieron antes, hay un círculo concéntrico en el que cada uno pues tiene un color diferente. Ahora les diré que tiene que ver ese color diferente y cada uno pues también de esa corona circular que también en muchos momentos está diferenciado. Como lo vemos, pues cada reto está vinculado a un nivel de Bloom, ¿sí? Ese centro nos va a indicar a través de su color qué nivel de Bloom estamos trabajando. Y por otro lado, ¿sí? Cada microtarea, como decíamos antes, en esta corona circular, cada uno de estos fraccionamientos lo que va relacionado con cada uno de los ODS que estamos trabajando. De esta manera, pues si el alumno elige una instrucción, que en este caso puede ser de comprender con la inteligencia, pues, con la competencia lingüística o la que yo haya elegido, me van a salir hasta 3 tareas y podré elegir. ¿Sí? En este caso, pues, se me plantea un pequeño problema donde voy a tener que investigar en red para poder darle una respuesta. ¿Sí? Y ahí, pues, mi corona circular se irá coloreando diferentes tipos de colores realmente, si lo consigo, si no lo consigo, y todo esto pues también se me va bonificando con las gemas y con las monedas. Con ello, pues puedo comprar accesorios, como bien dijimos antes, para poder cambiar ese avatar, convertirlo, ¿no?, en un super pro que va a ir conquistando esos ODS del mundo, el que hemos creado entre todos, y a partir de ahí, pues ese sería el escenario que nosotros estamos proponiendo con los paisajes competenciales para los alumnos mayores. Esto no es para los alumnos más pequeños, sino si realmente pues, conocemos toda nuestra metodología ProRentis y todos esos objetivos de aprendizaje, sabemos que al final lo que queremos es que estos alumnos pues, sean competentes, pero para eso hay que ir y desarrollar todo este tipo de habilidades, ¿no? Es una propuesta pues, bastante novedosa, donde lo que hacemos es fundamentar el producto en 3 pilares fundamentales. Por un lado, la taxonomía de Bloom, por otro lado, las competencias clave y el eje temático que son los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y yo, como decía al principio, pues la meta de la educación del siglo XXI realmente es el dominio de ese aprendizaje, la necesidad de afrontar también la diversidad que tenemos dentro del aula como una fuente de riqueza y de posibilidades que se nos abre. El tema que hemos abordado hoy, de una forma pues muy rápido, porque esto pues podríamos estar hablando horas y horas, es la personalización, que nos va a permitir a nosotros como docentes pues adaptarnos a esos ritmos, a los intereses, a las preferencias, a las necesidades que tenemos dentro de ese aula con nuestro alumnado. Y la idea pues es lanzarles un reto también, ¿no? El que lleven a cabo un paisaje de aprendizaje, que descubran una manera totalmente diferente y extraordinaria de llevarlo al aula, ¿no? En el que podemos pues abordar diferentes tipos de actividades, todas las que nosotros pues se nos vayan ocurriendo, y sobre todo que le vamos a dar una narrativa. Y solamente con esa narrativa el contexto va a cambiar y los alumnos obviamente pues se van a interesar mucho más, vamos a generar muchísima más motivación dentro del aula, y eso pues va a repercutir pues al 100% con nuestros alumnos.
Muy bien, pues nada, simplemente corroborar las palabras de Floren y nada, ahora estaríamos dispuestos a resolver algunas dudas si Pedro lo ve bien, porque hay algunas ahí por el chat y poder concretarlo más, ¿no? Es verdad que hasta que no seamos capaces de ponerlo en práctica y empecemos a trabajar con ellos en el aula, pues no iremos viendo cómo ajustarlo, cómo ir mejorándolo, pero bueno, ahora si Pedro nos hace alguna de las preguntas, pues intentaremos ir respondiendo sobre todo a la parte metodológica, la puesta en marcha, ¿no? Que es donde suele haber más dudas y sobre todo en la evaluación. Gracias, Javier y Floren. Interesantísimo el webinar, de verdad. Tenemos a Irene, nuestra responsable de marketing, que va a hacer de moderadora y os va a ir dictando las preguntas, ¿vale? Muy bien. Vale, hola Floren y Javier, ¿cómo estáis? Aquí estoy. Nada más quería deciros que, bueno, que ha sido súper interesante. Nos han puesto bastantes preguntas por el chat, también comentarios, ¿vale? Y yo he seleccionado 2 o 3 preguntas o las he intentado englobar algunas para ponerlas juntas para poder haceros el máximo número de preguntas posible, ¿vale? Lo primero que nos han preguntado varias personas ha sido ¿cómo podemos conseguir que los alumnos aprendan a trabajar en equipo de manera cooperativa y que además aprendan los unos de los otros? Bien, bueno, dentro de esa riqueza de actividades, de las 48 actividades que nos puede dar la matriz, pues realmente hay cabida para el trabajo cooperativo. ¿Por qué? Porque yo puedo generar actividades en las que diga, con tu grupo base tienes que crear, o con tu grupo base tienes que analizar, o tienes que comprender, o no tiene que ser un grupo base, porque a lo mejor no estoy trabajando de forma cooperativa con grupos base, pero sí que puedo generar, busca 2 compañeros, busca una pareja. Entonces hay cabida para todo el tema de actividades y obviamente pues ahí el cooperativo debe estar en cada uno de nuestros paisajes de aprendizaje por darle riqueza pues a todas las metodologías que estamos trabajando ya dentro de nuestra aula. Y por complementar un poco a Floren, decir que no hay nada más potente que ver un grupo de cooperativo en el que tú les entregas el paisaje individual a cada uno de los alumnos, en el que hay unas actividades concretas que tienen que hacer en cooperativo y que ellos se organizan la estrategia para trabajar el paisaje. Realmente ellos se ponen a trabajar el paisaje diciendo, bueno, vamos a empezar por estas individuales, nos vemos dentro de 1 minuto aquí, nos organizamos para hacerla de grupo, seguimos. Esa estrategia de cooperativo en el que los roles del cooperativo funcionan, en el que todo el mundo trabaja, no hay nada más potente para trabajar. Todos sabemos que el cooperativo se trabaja también en individual y también se evalúa en individual, aunque el trabajo en interdependencia positiva pues, es súper importante, pero ahí durante el trabajo de un paisaje de aprendizaje es impresionante ver a los grupos de cooperativo cómo se organizan en el tiempo, cómo interactúan entre ellos para saber por dónde va el camino de cada uno de los integrantes, que no se quede nadie atrás, que vayan todos juntos. Realmente encaja muy bien. Vale, perfecto. Luego nos han preguntado también varias personas, tanto por el chat como por privado, que cómo podemos actuar y aplicar todo lo que habéis contado con alumnos con necesidades especiales dentro del aula. Yo creo que se adapta perfectamente, siempre y cuando, obviamente, pues tenemos que también ver si hay un desfase curricular y en ese desfase curricular adaptar las actividades a cada uno de nuestros alumnos. Pero al igual que cuando trabajamos también una paleta de inteligencias múltiples y ponemos diferentes tipos de niveles en cada una de las inteligencias, porque unas predominan más que otras, pues en el paisaje de aprendizaje también podríamos generar dentro de esa tarea que yo relaciono, vinculo, entre taxonomía de Bloom e inteligencia, diferentes tipos de niveles acorde a las características de cada uno de nuestros alumnos, sabiendo que obviamente pues hay niños que tienen unas necesidades educativas especiales y ahí podríamos abordarlo de esa manera. Vale, perfecto, muchísimas gracias. Luego nos han preguntado también 2 o 3 personas qué diferencia hay entre los paisajes y ambientes de aprendizaje y nos han preguntado en diferentes etapas, que no sé si es diferente en cada etapa o si es una diferencia global para todas. Sí, entre paisaje y ambientes. A la parte de, porque he visto alguna parte en infantil, ¿no? Realmente, por ejemplo, en nuestra institución, pues había veces que hacíamos paisaje en infantil, pero se hacía un paisaje para todo el aula, ¿no? Se proyectaba el paisaje y bueno, ahora toca hacer esta actividad y los alumnos iban todos juntos por esa actividad y lo íbamos llevando por las diferentes inteligencias un poco más guiado, porque es verdad que ellos a nivel de autonomía pues les cuesta un poco más. Pero sí es verdad que a medida que van creciendo en la institución, en primaria funcionan genial, todos van trabajando muchísimo y son súper motivantes, y en secundaria pues tenemos que tener mucho cuidado con la narrativa y con que el trabajo que estén haciendo los estudiantes realmente le encuentren sentido y sea muy competencial. Por eso la propuesta que hace Prorentis para los alumnos mayores es súper interesante porque está tocando muchísimos objetivos del currículum de lengua y literatura, muchísimos objetivos del currículum de matemáticas, y eso hace también pues que lo podamos evaluar de una forma directa, ¿no?
no sé si he contestado a la pregunta, pero sí es verdad que se puede adaptar muy bien. Tenemos que tener en cuenta, igual que cuando adaptamos el cooperativo a las diferentes edades o a los diferentes niveles, pues tenemos que hacer también una pequeña adaptación, pero hay muchos paisajes creados para infantil, hay muchos paisajes creados para secundaria, y bueno, ahí está nuestra propuesta de ProRentis Pro para los mayores, que también es muy, muy interesante porque estamos desarrollando de forma muy general a todas las competencias, ¿no? Y ahí Vale, añadir justo, que, perdón, sí, Floren, di. No, el que iba a nivel añadir justo y así contestáis a las dos, si queréis, porque Claro. justo nos han preguntado también si se podría hacer en los niveles de primaria. Entonces, hemos hablado de infantil, habéis explicado también mucho de secundaria, y hablando un poco de lo mismo, entiendo que también se podría adaptar a primaria, pero mejor nos lo contáis vosotros. Total, sí, bueno, nosotros, Javi y yo, es verdad que donde más experiencia tenemos es en el mundo de primaria y hemos realizado pues diferentes tipos de paisajes de aprendizaje, desde las unidades de medida, desde los diferentes tipos de contenido en lengua también en el tema de creación narrativa. Al fin y al cabo el contenido es lo de menos, sino es darle esa variedad, ¿no? Antes de empezar con el paisaje de aprendizaje, a lo mejor que es algo más complejo, sí que recomendamos empezar con la paleta de inteligencias múltiples, donde a través de un contenido es generar una actividad para cada una de las inteligencias. Ahí a lo mejor sí que tiene un poco más que ver con esos rincones, porque es como más guiado y yo lo secuencio más. Primero empieza por aquí, después por aquí, y yo le voy dando ese orden, ¿no? En el paisaje de aprendizaje lo que generamos es más autonomía, donde el alumno realmente va a ir decidiendo qué es lo que va a ir haciendo y qué es lo que no, ¿no? Vale, perfecto. A raíz de lo que habéis contado y habéis estado contestando ahora mismo, nos están preguntando muchas personas, antes de la siguiente pregunta, que si pueden ver ejemplos, que si tenéis algún sitio donde puedan ver algunos ejemplos, o hay alguna web donde las personas se puedan meter, o si hay alguna manera de compartir con ellos algunos ejemplos para que puedan entender mejor lo que estáis contando. En Zinlink y en Geniali, que es la plataforma antes que Javi explicaba un poco, ¿no? Donde realmente pues realizamos todos esos paisajes, pues se quedan muchos públicos. Ahí yo por ejemplo tengo públicos en los que podrías visualizarlos. Hay algunos que es verdad que no, lo puedes poner en privado en público, pero cuando pones el tema que quieres abordar, en este caso, ¿no? Pues por reiterarme otra vez, unidades de medida, pues aparecen diferentes tipos de paisajes de aprendizaje en los que nosotros pues podríamos reutilizarlo o en este caso tener esa idea para poder realizarlo de la manera que nosotros queramos, ¿no? Pero si queremos también más información sobre paisajes de aprendizaje, pues bueno, realmente pues Alfredo Hernando es la figura máter en todo esto, todo lo que tiene que ver con la Escuela 21, profes e innovadores, pues también ahí podríamos buscar muchísima información y a través también de vídeos que ellos tienen, pues nos van presentando un poquitito el cómo realizarlo y todas las ventajas y los beneficios que tienen los paisajes de aprendizaje. Vale, sí, realmente hay apoyar todo lo que está diciendo Flores, porque realmente, bueno, en infantil no hay un nivel donde se trabaje más por inteligencias múltiples que en infantil, y quizás ahí sea lo más sencillo de trabajar, porque muchas veces trabajamos por rincones, método Montessori, y ahí pues intentamos siempre asociarlos a alguna inteligencia o algún rincón que tenga que ver con algún tipo de inteligencia o con la unión de algunas inteligencias, ¿no? Entonces, a la hora de diseñar diferentes actividades de los rincones, pues también nos puede venir genial poder proyectarlo y que, bueno, que el profesor vaya guiando, o que incluso la pizarra táctil, si la tenemos en las instituciones, o algún iPad proyectado que podamos ahí utilizar para que los alumnos también se sientan protagonistas de las actividades que van haciendo por grupos y que van organizándose, o que vayan escogiendo los tipos de rincones que tienen que hacer ese día, ¿no? Realmente los paisajes de aprendizaje pues tienen mucha versatilidad en ese sentido y nos ayudan muchísimo, ¿no? Pero sí es verdad que ahí donde estaba diciendo Floren hay un banco de paisajes de aprendizaje tremendo, pero que nos sirvan de ejemplo. Realmente donde está la potencia de todo esto es en el diseño y en el que nosotros nos enfrentemos a cazar esos niveles de la taxonomía de Bloom con actividades dentro del contexto de una inteligencia o de en este caso, como nosotros proponemos, los objetivos que tienen que ver con el desarrollo sostenible, pero no solo eso, sino las competencias clave de la OCDE para conseguir generar actividades que a nosotros nos sirvan, ¿no? Realmente los primeros paisajes que creas, pues muchas veces no son de la calidad que te gustaría, pero el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto paisaje, incluso los paisajes que creaste, los has ido mejorando, ya se convierten en cosas muy demandadas por los alumnos, ¿no? Este año no hemos hecho ningún paisaje, profe, este año no estamos haciendo paisajes, y si tenemos el lujo de tener algo de tecnología en la institución, que puedan manejar iPads o que puedan manejar tabletas o que puedan manejar algún tipo de dispositivo, pues mucho más potente porque los alumnos están ahí muy enganchados. Ahora tiene más sentido en el momento en el que estamos porque estamos enviando a casa muchísimas tareas
y ahí sí quieren es uno un poco con el tema de la evaluación, ¿no? O sea, cómo nos reportan a nosotros esos documentos. Es verdad que es genial y pues lo único que nos genera es el entorno, ¿no? Pero sí es verdad que cuando yo quiero recibir, pues bueno, señores, cada día necesito que hagan por lo menos 2 obligatorias y una voluntaria. O ya puedo ir yo generando esa metodología de cómo voy trabajando pues cada uno de los paisajes. Yo es verdad que los productos que voy a solicitar de cada una de las actividades del paisaje tendré que tener establecido cómo me envían a mí ese producto o qué tipo de producto es, porque si es un baile, me lo tendrán que grabar y enviar en vídeo, pero si es un texto creado, pues a lo mejor pues en un procesador de texto que me lo envíen, pues perfecto. Ahí yo sí tendría que ser muy hábil a la hora de saber qué tipo de productos estoy pidiendo a los alumnos, porque no lo veo in situ, ¿no? O sea, realmente nuestro rol como profesor se convierte, cuando estamos en el aula, en la clase, se convierte un poco en la persona que está evaluando constantemente, porque todo el rato cuando terminan unas actividades, ellos vienen a tu mesa, ya termina esta actividad, profe, me la evalúa, y vamos evaluando a medida que va todo el proceso, pero cuando estamos en esta situación de confinamiento, tendremos que establecer unos plazos para que los alumnos nos vayan enviando todos y cada uno de esos productos que le vamos solicitando, ya sea un vídeo, ya sea, bueno, hay millones de formas de evaluar a nuestros alumnos y no todo es un examen, ¿no? Y realmente eso es lo potente que tiene el paisaje. Pues nada, Javier, me has quitado la pregunta de la lengua porque nos has contestado ya al tema de la evaluación, que era la última pregunta que os iba a hacer. Tenemos 30 segunditos si queréis añadir algo. Nos han preguntado 4 o 5 personas cómo calificar los diferentes tipos de actividades, cómo recoger la información de estos alumnos, etcétera. Y luego nos lo han vuelto a repetir. Entonces, si queréis, lo has explicado ya, pero si queréis añadir algún apunte de 30 segundos, os dejo. Bueno, ahí sobre todo los paisajes, como decíamos antes, también pues en esa mecánica podemos poner diferentes tipos de instrucciones. Hay actividades que pueden valer una nota menor, hay otras actividades que a lo mejor en esos verbos de orden superior de Bloom pueden ser mucho mayores. Teniendo en cuenta que cada una de esas actividades, obviamente, voy a recoger una evidencia. Y para esa evidencia, como bien decía Javi, pues tenemos que tener una herramienta de evaluación. Si ellos van a crear un vídeo, pues yo tendré que tener una herramienta de evaluación para evaluar ese vídeo y que ellos lo sepan, ¿no? Y ahí es donde yo voy a ir registrando todas las evidencias en cada una de esas actividades para poder generar un puntaje, para poder gamificarlo, o una nota, en este caso, con una evaluación que me sirva a mí también para mis evidencias y mis reportes de mi asignatura. Sí, los paisajes que hacemos en el aula, pues lo medimos en torno a 100 puntos, ¿no? O sea, que eso nos da del 1 al 10. Realmente hay actividades que valen más y actividades que valen menos, pero si una actividad que vale más no la tengo bien, pues tendría que hacer 3 o 4 optativas más o voluntarias para conseguir y seguir optando a esos 100 puntos. Y realmente ahí, pues ellos pues, quieren conseguir la máxima nota posible y si algunas no las tienen bien, pues harán de las que no son obligatorias, pues tengo que hacer 2 más, que eso solo me valen 5 puntos para poder llegar a lo mejor al 70, al 7, ¿no? Y al final ahí están muy motivados y todo ese tema de calificación, pues tendré que tenerlo yo muy claro en el sentido de que ellos pues también lo tengan claro y como decía Floren, hacer públicas esas herramientas de evaluación. Oye, te voy a hacer un vídeo, tienes que hacer un vídeo del rap. ¿Pero qué voy a pedir yo de ese vídeo? Pues mira, aquí está la rúbrica de ese vídeo o esta lista de cotejo de ese vídeo, entonces ya el alumno tiene claro qué es lo que tiene que hacer para poder sacar la mejor nota posible, ¿no? Entonces, al final la evaluación es lo más interesante de todo porque es lo que nos da el recorrido de ese paisaje. Podríamos estar hablando horas, ¿no? Porque nos encanta y nos apasiona. Desde luego, se nos ha acabado el tiempo, pero muchísimas gracias a los dos por esta hora. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Os recordamos que se está grabando el webinar, que lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube y lo podréis ver ahí todas las veces que queráis para tomar apuntes. No se va a compartir la presentación, pero como podéis ver el webinar todas las veces que queráis, pues ahí estará. Muchísimas gracias también a todos por las preguntas y nada, pues hasta el próximo miércoles. Os dejo con Pedro. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Floren. Gracias, Javier. Y antes de iros, aunque ya os estáis desconectando, no me gustaría perder la oportunidad de poder compartir con vosotros nuestra imagen, nuestra web, para que podáis acceder ahora que estáis tomando decisiones de cara al curso que viene y pues en la medida que estéis buscando soluciones de aprendizaje de base tecnológica y que se puedan trabajar en línea en esta nueva educación, que podáis contar con nosotros, al menos como alternativa para conocer nuestras soluciones y concretamente sí me gustaría contaros un poquito en 30 segundos concretamente la de Progrentis. Como decía, nuestra solución bandera, que la tenemos implantada en más de 100 colegios, 40.000 alumnos, donde trabajamos con los alumnos el desarrollo de destrezas para aprender a aprender y que cogemos a los alumnos en 5 años de infantil y los vamos acompañando en todo su proceso educativo hasta el segundo de bachillerato con diferentes soluciones. Desde el PRE, donde trabajamos toda la parte de conciencia metalingüística, ABC, que sería el segundo, tercero y cuarto de primaria, donde
trabajamos los fundamentos de la lectura y la comprensión. Mentor, donde además empezamos a incorporar actividades para el desarrollo de habilidades de pensamiento. Élite, que es la solución de secundaria, donde además incorporamos toda la parte de alfabetización digital. Y por último, la solución Pro, que es en la que se basa los pasajes competenciales que han ido contando hoy Floren y Javier para trabajar desde cuarto de secundaria a segundo de bachillerato. Así que nada más, muchísimas gracias. El próximo miércoles pues estaremos aquí. Bueno, disculpadme, se me pasaba esta diapositiva donde sepáis también que ahora que también estáis tomando decisiones sobre digitalización de aulas, donde nosotros tenemos una propuesta para digitalizar las aulas donde el dispositivo va incorporado de alguna licencia de nuestras soluciones y concretamente de Progrentis. Y por último, lo que os iba a decir, nos vemos el miércoles que viene, ya os llegará la información con un coloquio yo creo que interesantísimo de directores que están en vuestra posición y que están tomando decisiones de cara al curso que viene. Así que por mi parte nada más, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en una semana. Gracias a todos. Luego, gracias. Adiós, gracias.